Rusia pone en su lugar al gobierno de Argentina. Maduro de Venezuela le pega tremenda arrastrada a Milei, mientras el país prepara nuevas manifestaciones tras echar a la calle a más trabajadores. El gobierno de Moscú puso en su lugar al gobierno de Milei. La embajada de Rusia en Buenos Aires pidió a Argentina que se abstenga de emitir juicios unilaterales sobre los acontecimientos en la zona del conflicto ucraniano. Hacemos un llamado a la parte argentina a abstenerse de propagar juicios unilaterales sobre acontecimientos en la zona del conflicto ucraniano promovidos por el régimen del presidente Volodymyr Zelensky y sus patrocinadores occidentales, y a evaluar objetivamente lo que está sucediendo, señala el comunicado. El ente diplomático ruso respondió así a un comunicado de la Cancillería argentina del pasado 4 de septiembre, que condenaba el ataque ruso a la ciudad ucraniana de Poltava y llamaba al cese del uso de la fuerza. La embajada enfatizó que Rusia no está de acuerdo con esta interpretación de sus acciones. El ataque se llevó a cabo contra el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde bajo la dirección de instructores extranjeros se efectuaba la capacitación de especialistas en comunicaciones y guerras electrónicas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados, incluidos drones, usados diariamente para atacar infraestructura civil y a la población de Rusia, añade el documento. Las autoridades de Kiev también afirmaron que entre los muertos había personal militar activo, lo que esencialmente confirma que el objeto especificado era un objetivo militar legítimo, añadió la embajada rusa. En la víspera, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un ataque contra un centro de entrenamiento militar en la ciudad ucraniana de Poltava, en el que instructores extranjeros entrenaban a las tropas de ese país. Por cierto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó contra Javier Milei, al considerar que su homólogo argentino se siente amargado porque en Venezuela las celebraciones navideñas comenzarán el venidero 1 de octubre. Añadió que se trata del mismo Milei que manda a caerle a palo a los abuelitos y el único gobernante del mundo que apoya los bombardeos y el genocidio de Gaza. Sale el imbécil de Milei en Argentina protestando porque Maduro adelantó las Navidades. ¿Qué tiene que ver Milei con Venezuela y las Navidades? Él le está amargando la vida y las Navidades a Argentina y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el 1 de octubre, el día que arranca las Navidades. El Milei, el que manda a caerle a palo a los abuelitos, a los jubilados, el que reprime a las madres de la Plaza de Mayo y cierra y allana la universidad de las plazas de Mayo. El mismo Milei, embajador de Palestina, que es el único gobernante del mundo que ha salido a apoyar los bombardeos contra hospitales, niños, niñas y mujeres en Gaza y la masacre y el genocidio de Gaza. Es el mismo Milei, el de los pactos satánicos. Y lo único bello que hay en Argentina es ese pueblo noble de Perón, de Evita, de Maradona, que te va a dar una sorpresita algún día, Milei. Así que Milei, para que te arda, en Venezuela arranca la rumba 1 de octubre, que te arda. En Argentina, por cierto, el gobierno de Milei celebra el despido de más de 1.000 empleados de aerolíneas argentinas. El vocero presidencial Manuel Adorni celebró el pasado miércoles el despido de 1.500 trabajadores de la empresa Aerolíneas Argentinas, lo que implica una reducción de la plantilla cercana al 13%. En su habitual conferencia matutina, Adorni tachó el anuncio como una gran noticia y ratificó que los despidos forman parte de la política de saneamiento de las cuentas públicas que lleva a cabo la administración del presidente argentino Javier Milei. La compañía anunció hace unos minutos que se ha logrado recortar la planta de empleados en 1.500 personas, gran parte de ellos en virtud de un retiro voluntario, lo que significa una reducción del 13% de la planta.
precisó el vocero, tras aseverar que ahora el tamaño de la plantilla está a los niveles que tienen otras empresas. En esa misma línea, indicó que durante el primer semestre de este año, la compañía redujo su déficit en 70%, sin precisar con respecto a qué periodo, y por primera vez en las últimas 7 temporadas logró generar ingresos genuinos. Adorni atribuyó ambos hitos a la gestión de Fabián Lombardo, que tomó las riendas de la empresa en diciembre del año pasado. Él es el único que le ha impuesto sanciones a aquellos trabajadores que hacían paros sorpresivos, complicándole la vida a todos los que pretendían viajar, afirmó el vocero de Milei. Las declaraciones no son gratuitas. A finales del mes pasado, el gobierno amenazó con la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, la línea aérea bandera del país suramericano, para rechazar el paro parcial convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la situación, los trabajadores no piensan quedarse de brazos cruzados y han convocado a huelga. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que operan Aerolíneas Argentinas anunció un paro para este viernes para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios. El gremio anunció la medida luego de 2 semanas de asambleas que provocaron demoras por la reprogramación de vuelos. Los dirigentes de la Asociación de Pilotos mantienen una disputa por aumento de sueldos con el gobierno nacional de Javier Milei, que en los últimos días amenazó con privatizar la compañía de bandera y celebró el despido de 1.500 trabajadores. Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa, como única respuesta al conflicto, envía a las o los pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores, denunció el sindicato en un comunicado y habló de momentos críticos que requieren seriedad. Es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado, no caigamos en su juego, tenemos experiencia en este tipo de conflictos y unido lo vamos a transitar una vez más, manifestaron los pilotos. En un comunicado el pasado 30 de agosto, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, que también participa de los reclamos, denunció un atraso salarial del 72%. En los 15 días que lleva el conflicto, hubo reuniones entre representantes patronales y gremiales, pero los trabajadores consideraron que la oferta de la empresa fue provocativa. Además, en el marco de las asambleas, los directivos de Aerolíneas Argentinas acusaron al gremio de realizar un paro encubierto que toma de rehenes a los pasajeros, aplicaron sanciones a quienes participaron y ratificaron que seguirán aplicando sanciones disciplinarias. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.